Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bueno, hoy vamos a seguir hablando de algunos experimentos, estos experimentos que gustan tanto, ¿verdad? Es un experimento que llevó a cabo un psicólogo que se llama Martin Seligman y situémonos en el contexto de los años 70, ¿vale? Un experimento que ahora sería éticamente reprobable, pero bueno, eran los años 70 y era otra historia, ¿no? Sin justificar eso, pero nos podemos situar en esa época y Martin Seligman hizo un experimento para ver los resultados que tiene sobre nosotros, sobre las personas, la indefensión aprendida. ¿Vale? ¿Qué es esto de la indefensión aprendida? Pues vamos a poner un ejemplo. En el caso de la Alemania nazi, en la época de la Alemania nazi, los campos de concentración, todos los miles de prisioneros que había ahí, a los cuales muchas veces, bueno, los mataban, claro, y bueno, ellos llegaban a una situación de indefensión aprendida. Es decir, por mucho que ellos quisieran hacer, no podían escapar de ahí. Entonces llegaba un momento en el que, en cierta manera, pues es como que se rendían, ¿no? Perdían toda esperanza de poder salir de ahí. Si veis imágenes que hay sobre los campos de concentración o la película, esta película La lista de Schindler, donde se ve pues que hay miles de prisioneros y hay menos guardias o menos vigilantes. Nos podemos preguntar, ¿y por qué no se abalanzan sobre ellos y les quitan? Pues llega un momento que están tan desesperados y están tan mal que pierden toda la esperanza. O sea, son sumisos y hacen todo lo que les dicen y se dejan pegar, al final se dejaban sin defenderse, ¿no? Llegaban a esta situación. Entonces, ¿qué hizo Martin Seligman? Pues puso bueno, en un espacio electrificado a dos perros, ¿no? Por eso digo que ahora estos experimentos no, desde luego no se harían, ¿no? Pero sin causarles grave daño, sí que les puso unos arneses, uno a cada perro, y unos cables donde recibían unas pequeñas descargas eléctricas, ¿vale? A uno de los perros le puso un dispositivo, el cual, si lo tocaba con el hocico, podía hacer que las descargas parasen, y al otro de los perros no le puso ese dispositivo. Entonces, uno de los perros que recibía las descargas aprendió a que con el hocico tocaba ese dispositivo y cada vez que recibía una descarga tocaba ese dispositivo y estaba estupendamente porque no recibía descargas, ¿no? Entonces ese perro aprendió que haciendo esa maniobra podía defenderse de la situación. El otro perro recibía descargas y por mucho que intentase tocar cosas o moverse, siempre recibía las descargas, nunca podía librarse de ellas. Una vez hecho esto, los pasó a otro ambiente donde el suelo estaba electrificado también, una parte del suelo electrificado, una pequeña valla bajita, los cuales podían saltar muy fácilmente y podían pasar al otro lado de la valla donde el suelo ya no estaba electrificado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los dos perros se sitúan en la parte electrificada. El perro que había aprendido que con el hocico se podía librar de esas descargas, saltó muy fácilmente, porque era una valla muy bajita, saltó muy fácilmente y pasó al otro lado. ¿Y qué hizo el otro perro? Que no estaba acostumbrado o sea, por mucho que él había hecho, no se podía defender y recibía las descargas, pues estaba como rendido, estaba como, ¿para qué me voy a mover si total voy a recibir siempre las descargas? No saltó y se quedó ahí. Entonces, ¿qué viene a decir Seligman con este experimento? Pues esto nos pasa en las situaciones, o le pasa a mucha gente en las situaciones en su día a día, ¿verdad? Que tienen situaciones tan perjudiciales durante largo tiempo que llega un momento en que están en este proceso de indefensión aprendida. O sea, piensan que cualquier cosa que hagan no van a poder salir de eso.
¿no? Caen en una especie de indefensión que por mucho que hagan, es como podemos decir nosotros que se rinden, ¿no? Llega un momento que dices, bueno, ya para qué voy a hacer más cosas si todo me sale mal o esto puede pasar en situaciones donde personas reciben violencia o abusos sexuales o cualquier tipo de violencia en casa, en el trabajo, en bullying, en los colegios. Si son procesos muy continuados a largo plazo, al final llega un momento que las personas caemos o caen en indefensión aprendida. Entonces, ni te defiendes, ni... ¿Por qué? Porque ya llevas tanto tiempo así que ya pierdes toda esperanza de eso, ¿no? Entonces, el objetivo de este experimento era hacer ver que las personas, o sea, entender el mecanismo de por qué las personas podemos caer a veces en esa indefensión aprendida y también, al igual que hemos aprendido esa indefensión, ¿vale? Al igual que hemos aprendido esa indefensión, podemos desaprenderla, o sea, desaprender la indefensión aprendida. Vale, suena un poco así, pero tal como hemos aprendido a que ya no podemos salir de ahí nunca porque siempre nos va a pasar lo mismo, podemos desaprender. Entonces, eso se puede hacer con un trabajo psicológico y con un trabajo entre amigos, compañeros y terapeutas, buscando ayuda, ¿no? Claro, cuando uno cae en esa indefensión aprendida, es difícil, eh, difícil salir de ahí por sí solo, ¿no? Por eso es importante conocer estos mecanismos y conocer por qué nos pasa eso y por qué a veces podemos caer en esa indefensión aprendida. Sabiéndolo, también podemos saber que podemos salir de ahí. Igual que hemos aprendido a esa indefensión, desaprendemos lo que hemos aprendido. Es un proceso que se puede hacer perfectamente. Y por tanto, la importancia de aprenderlo, ¿no? Bueno, quería explicaros un poco lo que fue este experimento, teniendo en cuenta la época. Todos estos son experimentos ya muy antiguos y se hacían un poco de esa manera, un poco a lo bestia, ¿vale? Pero la cosa es que ahora ya se hacen por suerte ya se hacen de otra manera con los mismos resultados. Experimentos hay que hacer, tanto se hacen en medicina, se hacen en psicología, se hacen en muchos aspectos de la vida, siempre cumpliendo unas normas éticas que ahora ya son mucho más rígidas y como debe ser, ¿no? Porque aparte de antes de hacer experimentos con animales, se hacían con personas también algunas veces, que era un poco salvaje, digamos, ¿no? Éramos un poco más brutos, pero bueno, ahora ya las cosas son diferentes en teoría, en los experimentos, en otros aspectos de la sociedad hay gente que es igual de cavernícola, ¿no? Algunos no han evolucionado mucho, pero bueno, intentamos entre todos pues poner un poco de luz a todas estas cosas de la psicología, eh, a todas estas cosas que cuando uno no las sabe o cuando uno no las conoce, pues no sabe cómo salir de esas situaciones, porque si no conoces, piensas que ya no hay nada más, pues estás en ese proceso de indefensión aprendida, te rindes como que ya dices, bueno, ya total, haga lo que haga, siempre me pasa lo mismo. Pues hay que aprender a desaprender la indefensión aprendida, ¿no? Es un lío de palabras, pero son procesos que se pueden llevar a cabo, ¿vale? Y bueno, ya está por hoy que es sábado, no voy a calentaros más la cabeza. Y bueno, desearos que paséis un buen fin de semana y que cuidéis la salud física y mental, ¿vale? Bueno, un abrazo a todos, un saludo, hasta luego.